Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir a este curso, en el que presentamos esta tarde la tercera y última sesión dedicada a la relación entre estética y política. Todo el curso ha estado dedicado un poco a las relaciones entre la estética y la filosofía, tratando de mostrar un poco cómo esta disciplina, que es un poco la hermana menor de las disciplinas filosóficas, que tiene una aparición tardía, la estética, que en relación con respecto a la ética, a la política, a la metafísica o a la lógica, pues tarda 2000 años más en aparecer. Es una disciplina moderna, muy vinculada a los ideales de la modernidad, ¿verdad? Y es una disciplina que además aparece siempre desde el punto de vista de la tradición filosófica con un cierto complejo de inferioridad. Un complejo de inferioridad que, bueno, pues que todavía los profesores de filosofía seguimos arrastrando, de estética en los departamentos de filosofía seguimos arrastrando en ese contexto, como cuando dicen, bueno, aquí están los de peluquería y maquillaje, los del instituto de belleza y de cosas de estas, ¿no? Y es cierto que, bueno, que la estética ha estado siempre vinculada a un complejo de inferioridad explícito. No hay un solo autor, un solo pensador, un solo filósofo que se ocupe de las cuestiones de estética que no empiece primero pidiendo disculpas por ese atrevimiento, con los problemas tan graves que hay, sociales, políticos, con los problemas de la ontología fundamental, con los problemas de la fundamentación de la verdad, del conocimiento, los problemas serios de la filosofía. La estética parece dedicarse a cosas, pues, a la apariencia, ¿verdad?, a lo intrascendente, al arte, a lo efímero y a cosas peores, ¿no?, a la moda, y entonces, bueno, pues este tipo de dedicación siempre, en todos los autores de la tradición de la estética, pues siempre ha venido asociado a una previa disculpa por ocuparse de estas frivolidades, ¿no? Y lo sorprendente de esta disciplina es que, apareciendo tardíamente y apareciendo con un cierto complejo de inferioridad, sin embargo, pues llega a ocupar una posición muy, muy preeminente en el panorama de la filosofía contemporánea, hasta el punto de que, bueno, pues hemos tratado de mostrar un poco en la primera lección, en la primera sesión, cómo la estética llega a convertirse en una filosofía fundamental, en una ontología fundamental, y eso lo hemos mostrado un poco sobre todo en la evolución del pensamiento romántico y específicamente en el pensamiento de Nietzsche, ¿verdad? Y desde luego también en la continuidad que el pensamiento de Nietzsche le da los estudios de Martin Heidegger sobre el pensamiento de Nietzsche, ¿no? Y hemos visto también cómo, bueno, pues la estética adquiere este carácter sorprendentemente, bueno, pues sobre todo en la filosofía del arte romántica, pues de ontología fundamental, ¿no? En la segunda sesión estuvimos viendo un poco cómo, si la filosofía moderna se transforma en crítica, y esta fue también una cuestión disputada, ¿no?, si la filosofía antigua es una filosofía crítica o no lo es una cuestión en la que estuvimos debatiendo brevemente la semana pasada, acerca de si el pensamiento socrático es un pensamiento crítico, el pensamiento de Platón es una filosofía crítica en comparación al concepto de criticismo que reivindica Kant para su propia filosofía y que transmite un poco a la tradición filosófica posterior, y en particular lo señalábamos en el pensamiento de Karl Marx, cuya evolución muy evidente, expresada por él mismo, es de la crítica de la ideología política a la crítica de la economía política, y en ese cambio, en esa transformación, lo que pervive es la idea de crítica como componente filosófico fundamental, heredado de la tradición marxista, pero que transmite, heredado de la tradición kantiana, pero que él transmite a la filosofía marxista del siglo XX, que ha dado en llamarse explícitamente teoría crítica, ¿no?, en el caso de los autores de la Escuela de Frankfurt, que defienden la llamada teoría crítica, más Horkheimer, Theodor Adorno. La tercera sesión ya hemos anunciado que iba a ser más, bueno, no sé si más polémica o menos polémica, ¿no? La tercera sesión está dedicada un poco a los avatares de la estética en su relación con la política, ¿no? Y vamos a explorar muy por encima, un poco de un modo muy general,
la relación entre lo que podríamos denominar la ideología estética y el triunfo de la ideología estética, que se termina realizando pues, fundamentalmente en unos ideales políticos de tipo totalitario, ¿no? Y esto es lo que nos va a llevar a hablar de Hitler como artista, del Tercer Reich como obra de arte y de pues Stalin como Gesamtkunstwerk como obra de arte total, y del que, bueno, pues ya muchos me habéis avisado que estáis dispuestos a enfrentaros a esa concepción tan ramplona del arte y que pensáis que es muy disparatada y muy equívoca y muy confusa. No tendremos motivo y ocasión para hablar de esta cuestión. Yo siempre me gusta empezar esta reflexión acerca de esta deriva específica del arte y de su relación con la política, reflexionando sobre un modelo de arte bueno, pues que fue muy polémico todavía en pleno siglo XXI. Nada más empezar el siglo XXI empieza de hecho con el célebre atentado de las Torres Gemelas, ¿verdad? Y el gran músico electroacústico Karl-Heinz Stockhausen, que bueno, pues es un músico de vanguardia, un músico experimental, quizás obra más célebre o más conocida es el Helicopter String Quartet, un cuarteto de cuerda para helicópteros, en el que los músicos de un cuarteto de cuerda clásico suben a bordo de 4 helicópteros e interpretan una sonata, una composición en la que tan importante es el sonido de los helicópteros como el sonido de los violines o de los chelos o del contrabajo que componen ese cuarteto, ¿verdad? Bueno, pues Karl-Heinz Stockhausen, 3 días después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, declaró que es la mayor obra de arte de nuestro tiempo, ¿no? Que es la más grande obra de arte nunca realizada, ¿no? Y esto, bueno, pues supuso realmente una gran conmoción, porque no era una mera butada, ¿no? Parecía tomarse a cachondeo, parecía ciertamente tomarse a cachondeo lo que había supuesto pues, la muerte de miles de personas, y había supuesto un trauma para toda la cultura occidental. Desde luego, el atentado de las Torres Gemelas supone un punto de inflexión en nuestra visión también de la historia, frente a aquellas visiones tan optimistas de la historia que había proclamado, por ejemplo, Francis Fukuyama, que había cantado alegremente el final de la historia, estableciendo el modelo de que, bueno, pues como el combate entre capitalismo y comunismo había terminado definitivamente, que la historia de algún modo había terminado finalmente con el triunfo de la realización final de un modelo comunista planetario, ¿no? Y por eso Fukuyama defendía esa idea. Bueno, pues el atentado del 11 de septiembre de 2001 vino a desmentir abiertamente esa idea absurda y peregrina de que la historia había terminado, ¿verdad? A refutarlo absolutamente. Pero en cualquier caso, la observación de Stockhausen, hablando de este atentado como una obra de arte, como la mayor obra de arte jamás realizada, evidentemente, bueno, pues le trajo consecuencias muy negativas. Le cancelaron todos los conciertos que tenía esa temporada, incluso los cursos en los que había estado invitado, en los que estaba invitado en Darmstadt, se los cancelaron también, y su propia hija, que es una concertista reconocida, cambió su nombre para no seguir llamándose nunca más Stockhausen como su padre, y entonces sigue dando conciertos, pero renunció al nombre de su padre porque le parecía una verdadera aberración y una monstruosidad aquella declaración. Aquella declaración, sin embargo, se encuentra dentro de una tradición que es muy característica no solo de la vanguardia, sino sobre todo de la tradición romántica, ¿verdad? De la tradición romántica, y específicamente viene muy en relación con el modelo wagneriano de obra de arte total, ¿verdad? Y desde luego con las ideas de Nietzsche acerca de la obra de arte, ¿no? Y no es tan extraña, no es tan sorprendente, no es tan extraordinaria esta caracterización del arte, y bueno, pues viene a ser un poco la última caracterización de este ideal emancipatorio y de transformación que hemos dado en llamar la ideología estética, ¿no? Y que, bueno, pues viene a realizarse fundamentalmente en el romanticismo alemán durante el siglo XIX y a consagrarse
en el ideal bueno, pues de la obra de arte total que viene a realizar un poco los dos grandes sistemas totalitarios, y de ello hablaremos, ¿no? El origen de esta relación entre el arte y la política inequívocamente está vinculada a la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa, lo mismo que hemos hablado del corte con las Torres Gemelas, ¿verdad? Pues la Revolución Francesa establece un cambio de época y supone el final de toda una estética y de una moralidad y de una política, ¿verdad? La política del antiguo régimen, la estética de las pelucas, ¿verdad? Y aparece, bueno, pues una nueva estética, que es la estética romántica, en la que, bueno, pues uno de los ideales fundamentales es el de la realización de los ideales de la Revolución: liberté, fraternité, égalité, ¿no? El arte asume abiertamente el compromiso político con los ideales de la Revolución, y uno de los primeros en vincular explícitamente el arte con la tarea de la emancipación es Friedrich Schiller en sus célebres cartas sobre la educación estética del hombre, ¿no? Las cartas de Schiller es posiblemente el texto fundacional de esta relación entre el arte y la política, ¿no? Jacques Rancière, hablando de Schiller, dice que inaugura un nuevo régimen, el régimen en el que la política nos aparece como política y el arte nos aparece como obra de arte. No voy a meterme con las reflexiones que hace Rancière sobre Friedrich Schiller, pero sí que me gustaría señalar cómo en las cartas sobre la educación estética del hombre de Schiller hay una reflexión muy aguda sobre lo que podríamos denominar las contradicciones de la revolución, ¿no? Es cierto que todo el romanticismo supone una reacción contra la revolución, o una reacción favorable, que es el caso parcialmente de los románticos de Jena, de los románticos alemanes, que están abiertamente a favor de los ideales de la emancipación y de la expansión de los ideales revolucionarios en la Alemania de la época, o una reacción absolutamente en contra, ¿no? Una reacción conservadora, y ahí, por tanto, se va a poner en juego un poco el problema de qué es lo que ha producido la revolución, qué es lo que ha traído consigo la revolución, y si la revolución ha sido algo beneficioso o ha sido algo negativo, traumático, doloroso, ¿no? La mayor parte de los críticos consideran que la revolución ha sido un error, que lo que ha traído consigo ha sido el terror, y ha sido el caos, la destrucción y un baño de sangre por toda Europa, y que no compensa tanto sufrimiento para la escasa emancipación que finalmente supone, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, los filósofos de finales del 18 y de principios del 19, como Chateaubriand, como Edmund Burke, ¿no? Pues, por ejemplo, hacen una reflexión acerca de los ideales ilustrados que trajeron consigo la transformación, la negatividad de la ilustración, que trajo consigo el socavamiento de los principios de la religión y la aparición de movimientos revolucionarios, ¿no? En ese sentido, el romanticismo supone una reacción conservadora contra los principios de la Ilustración, una reacción que de algún modo reivindica, frente al ideal emancipatorio de los ilustrados, que era la difusión de la luz mediante la ciencia y la técnica, que es el compromiso fundamental de la enciclopedia, combatir la superstición y la religión mediante la difusión de la ciencia y de la técnica. Frente a la difusión de la ciencia y de la técnica va a aparecer ahora el arte como instrumento emancipatorio, ¿no? Y frente a la vieja religión y el poder absoluto de la religión, se va a proponer ahora una nueva religión, una religión racional o una religión del arte. Y va a aparecer en la cultura romántica el arte como sustituto de la vieja religión, ¿no? Entonces, en este doble sentido, el arte va a se va a pensar en un sentido emancipatorio, ¿no? Y es importante señalar que mientras que los ilustrados en el 17, en el 18 piensan en la emancipación
la liberación de la culpable incapacidad mediante la difusión de la ciencia y del saber, los románticos del siglo XIX piensan la transformación social en sentido estético y artístico, piensan el arte como herramienta de transformación. Y este es el caso fundamentalmente de Friedrich Schiller en sus cartas sobre la educación estética del hombre, ¿no? En las cartas Schiller introduce una especie de verdadera Dialektik der Aufklärung, una dialéctica de la ilustración en la que va a mostrar un poco los problemas de por qué no se ha realizado la ilustración. Y además utilizo deliberadamente este nombre porque es muy precursora de la dialéctica de la ilustración de Dornir Horkheimer, que es un libro fundamental del siglo XX, ¿no? Y Schiller, en las cartas, va a mostrar un poco los problemas de la insuficiencia de la emancipación mediante la difusión de la luz. Es decir, ¿por qué la ilustración no ha sido suficiente? ¿Qué es lo que nos ha faltado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ha faltado? ¿Por qué? Porque si se han realizado las condiciones de la libertad, lo que se ha producido en realidad ha sido el libertinaje y el terror. El libertinaje más extremo, el abuso más descarado, el abuso de las posiciones violentas más descaradas, y lo que se ha impuesto finalmente ha sido el terror. La tesis de Schiller es que lo que falta es una educación moral, ¿no? Falta pues un enriquecimiento, y entonces aquí Schiller va a señalar la pertinencia y la importancia de una educación estética de la humanidad. Y esta educación estética de la humanidad es la tarea emancipatoria, que se le va a otorgar al arte. Pero el arte, para Schiller, no funciona cuando se pone educativo o cuando se pone moralizante. El arte que quiera ser moralizante fracasa estrepitosamente. El arte solamente educa cuando divierte, ¿no? Y de aquí la importancia que le da Schiller al carácter del juego. El juego como algo que forma y educa al hombre, que es el hombre es solamente hombre cuando juega, ¿verdad? Y entonces va a subrayar el carácter decisivo del carácter lúdico del arte para que tenga evidentemente un carácter pedagógico, una fuerza educativa, y en ese sentido, bueno, pues a mí siempre me interesa mucho subrayar el hecho de que Schiller insiste en el carácter lúdico, en el carácter de juego del arte en general, ¿no? Y precisamente este es el arte que es más educativo, más formativo, y no aquel que pretende adoctrinarnos, o aquel que pretende educarnos, o aquel que pretende moralizar. Y el hecho de revelar que en el arte hay un elemento de juego tiene que ver un poco con el propio arte en el que trabaja Schiller, ¿no? Schiller es uno de los grandes dramaturgos de la Alemania, de toda la historia de la literatura universal, pero de la Alemania del 18, ¿verdad? Es compañero y amigo de Goethe, es el autor de Los bandidos, de María Estuardo, de Guillermo Tell, ¿no? Y es un dramaturgo de mucho prestigio en la época, y de hecho, bueno, pues después de la Revolución y después de la aparición de la crítica del juicio de Kant, que se publica, yo siempre digo que mientras que la crítica de la razón pura es un libro moderno, porque todavía se encuentra publicado en 1781, si la Revolución Francesa establece el corte con la edad contemporánea, la Kritik der Urteilskraft, la crítica del juicio, es un libro contemporáneo. Es el primero de los libros contemporáneos, ¿no? Porque se publica en 1790, un año después de la toma de la Bastilla. Por tanto, bueno, pues en este sentido, la crítica del juicio, pues, y la Revolución Francesa son dos acontecimientos que para Schiller fueron tan decisivos que de algún modo dejó su dedicación al teatro y se centró en el estudio de la obra de Kant, ¿no? Se centró en el estudio de la obra de Kant en este doble acontecimiento. Y de aquí saca un poco esta teoría en la que él, como dramaturgo, va a subrayar mucho el carácter lúdico del arte. ¿Y esto por qué? Porque en todas las lenguas europeas, salvo sorprendentemente en español, en todas las lenguas europeas el arte se juega, ¿no? Los actores dramáticos en alemán son Spieler, ¿no? El piano, por ejemplo, también el piano se juega Klavierspielen, ¿no?
el que toca el piano, ¿no? Y lo mismo pasa en inglés, ¿no? Los actores dramáticos son players, y el piano es piano player, ¿no? Es decir, se juega, ¿no? La música se juega, la obra teatral se juega, por así decirlo, los papeles se juegan. Y lo mismo pasa en francés, ¿no? Jouer le piano, y también se juegan los papeles dramáticos. Es sorprendente y es curioso que en castellano se interpreta, ¿no? Es decir, nosotros no jugamos con el arte, nos lo tomamos mucho más en serio, ¿no? Es muy curioso. Y es sorprendente que no hemos tenido grandes científicos, pero siempre en nuestra historia del arte hemos tenido grandes artistas, ¿no? Es muy, muy llamativo, ¿no? Es una cosa un poco, no sé si tendrá que ver con esa seriedad que le otorgamos al papel del arte como algo que interpreta frente a algo que, ese carácter lúdico que le dan las otras lenguas europeas, del arte como juego, como diversión, ¿no? El español no parece divertirse con el arte, lo interpreta. ¿Y en qué sentido se interpreta, ¿no? Se interpreta una obra de arte como un intérprete, un traductor, alguien que traduce un lenguaje a otro para hacernoslo comprensible, ¿no? Bueno, es una especulación un poco a propósito de Schiller y de las cartas sobre la educación estética del hombre y de la importancia que le da al carácter lúdico de la obra de arte como elemento educador. Pero en cualquier caso lo importante es que para Schiller es el primero en señalar que la emancipación es la tarea del arte, es la verdadera tarea del arte. Y esta idea va a venir vinculada a otra idea que se va a desarrollar muy en esa misma época en la que Schiller publica sus cartas, por los tres jóvenes idealistas alemanes que estudiaron en el seminario en el Stift de Tubinga, que plantaron un árbol en honor de la Revolución Francesa y que tradujeron la Marsellesa al alemán, que son Schelling, Hegel y Hölderlin, ¿no? Y que pues estuvieron a punto de ser expulsados del seminario por aquellas celebraciones, ¿no? De estos tres jóvenes seminaristas, fascinados con la Revolución Francesa, nos ha quedado un texto seminal, un texto fundamental, que es el más antiguo programa sistemático del idealismo alemán, ¿no? En la historia de la filosofía hay textos, como las tesis sobre Feuerbach de Marx, hay testículos que, sin embargo, son realmente esenciales para la historia de la filosofía. Y uno de estos testículos, que son apenas 2 páginas, es el más antiguo programa sistemático del idealismo alemán, que los tres, tanto Hölderlin como Schelling como Hegel, mantuvieron toda su vida entre sus manuscritos, entre sus apuntes, y se han publicado en los textos póstumos de los tres, como que fuese un texto que todavía la crítica disputa acerca de la autoría de este más antiguo programa sistemático del idealismo alemán, ¿no? El más antiguo programa sistemático del idealismo alemán son, como digo, 2 folios, unas notas incompletas que empiezan de un modo abrupto, una ética, y empiezan a hablar de lo que se necesita para la cultura contemporánea, y en donde se habla de la revolución. Allí se dice que, se defiende un poco la idea de una nueva mitología, que es un concepto muy importante, una mitología en la que sea posible creer, una mitología racional. Y es algo que tiene que ver con esta condena de la idea de la Ilustración, como que ha socavado los cimientos de la cultura de la religión, y que por tanto es fundamental una nueva mitología en la que sea posible creer, ¿no? Y esta nueva mitología, una mitología racional, es lo que de algún modo van a desarrollar tanto Schelling como Hegel en sus respectivas filosofías, y es lo que les va a llevar a reivindicar la dignidad y la importancia de la religión. La recuperación de la religión es muy característica de la reacción conservadora posterior a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es destructora de iglesias, es iconoclasta, es absolutamente, ejecutaron a innumerables curas y frailes y obispos, ¿verdad? Y se destruyeron iglesias, Notre Dame también fue quemada, y entonces, la reacción conservadora va a tratar de recuperar la religión en muchos sentidos, ¿no? Chateaubriand, por ejemplo, publica El genio del cristianismo, hablando de la importancia de la dignidad
el cristianismo y tratando de recuperar, pero entre los románticos alemanes se produce una reacción nostálgica también por el intento de recuperar una religión en la que sea posible creer. Y este es el esfuerzo que van a hacer los idealistas alemanes, ¿no? Una religión de la razón, no una religión revelada, no una religión de la fe, sino una religión de la razón, en la que, bueno, se va a defender una doctrina filosófica sacada de la recuperación del pensamiento de Spinoza, en la que lo verdadero es el todo, pero este todo no debe ser pensado solo como sustancia, sino también y en la misma medida como sujeto, ¿no? Esta idea es la de que la naturaleza, el universo, lo absoluto, lo existente es lo verdadero, pero esto que es lo verdadero no es una materia muerta e inerte, sino que es una materia consciente y autoconsciente. La naturaleza ha producido el hombre y el hombre es un producto natural. Y el hombre ha producido la filosofía como reflexión sobre sus productos, ¿no? Y por tanto, la propia naturaleza ha generado conciencia de sí misma, En ese sentido, la naturaleza es algo divino que ha generado su conciencia y su autoconciencia, su autorreconocimiento, ¿no? En ese sentido, para los idealistas alemanes, las verdades de la religión son aquellas verdades que se conocen por fe, por tradición o por revelación, pero que la filosofía tiene la obligación de mostrar y demostrar, ¿no? Las verdades de la religión, es decir, la de que Dios existe, y es muy interesante ver a Hegel insistiendo contra Kant, que había desmontado los argumentos de la demostración de la existencia de Dios, diciendo, pero hombre, ¿cómo no va a existir el ser necesario? ¡Qué estupidez! El ser necesario tiene necesariamente que existir, recuperando el viejo argumento ontológico de San Anselmo y diciéndole a Kant, pero hombre, qué cosa tan evidente que el ser es distinto, que el ser es distinto del pensar. Eso no se le escapa a la filosofía, dice Hegel, pero sin embargo, 100 táleros reales y 100 táleros imaginarios, que es el ejemplo que utiliza Kant para desmontar el argumento ontológico, contienen lo mismo efectivamente, pero no es una idea como la del ser necesario. El ser necesario, dice Hegel, tiene necesariamente que existir. Los idealistas alemanes se empeñan en mostrar el carácter racional de las principales doctrinas teológicas, ¿no? Y de las principales doctrinas del cristianismo, fundamentalmente la de que Dios mismo se ha hecho hombre. Claro, es lo mismo que nosotros decimos, que Dios mismo se ha hecho hombre, claro, efectivamente. El hombre es algo divino, es lo que nosotros estamos enseñando, ¿no? El hombre es algo divino y por tanto, bueno, pues estas doctrinas tomadas de la tradición cristiana las adaptan ellos a la tradición filosófica. Pero lo importante de esto es que eso les va a llevar a desarrollar una importante filosofía de la religión. Una filosofía de la religión que tienen Fichte, el primero, que fue expulsado de su cátedra en Jena bajo la acusación de ateísmo, Schelling en segundo lugar, y luego en tercer lugar va a ser Hegel, los que van a defender una filosofía de la religión. Pero lo que más me importa señalar con respecto a esta filosofía de la religión es el hecho de que ellos van a mostrar que la religión no existe en el aire. Es decir, la religión no es algo que exista en meras creencias o en supersticiones, sino que la religión existe en forma material, en forma de mitos, ritos, ¿verdad? Y obras de arte. Y fundamentalmente mitos que son construcciones poéticas. La mitología griega, por ejemplo, Homero y Hesíodo, la mitología india, ¿no? O las distintas mitologías egipcias, en realidad, para nosotros son tradiciones literarias. Son poemas, ¿verdad?, que nosotros leemos como obras de arte, pero que lo mismo podríamos aplicar a la mitología judeo-cristiana, entendida también como una poesía, ¿no? La Biblia como poesía, ¿no? Pero no solo son mitos, sino que también son ritos, y los ritos dan lugar a distintas formas de arte. Para empezar, como señalará Nietzsche más tarde, pues el nacimiento de la tragedia, la danza, el culto del Dios, la danza, el canto, la música,
la oración, los rituales del culto, tienen que ver todos ellos con formas, manifestaciones, expresiones artísticas que darán lugar, según sabemos, a la tragedia griega y a las distintas formas de arte de la cultura clásica, ¿verdad? Pero en tercer lugar, el culto se organiza en torno a una estatua, a un becerro de oro, o a un ídolo, o a un dios, que es una obra de la escultura, y para esa estatua se construye un templo, que es una obra de la arquitectura, de modo tal que la religión no existe en el aire. La verdad de la religión es el arte, es la materialidad de la religión. De este modo, para los idealistas alemanes, para Hegel, para Schelling, las verdades de la filosofía son las mismas que las verdades de la religión, pero las verdades que la religión expresa son las del arte, y por tanto, arte, religión y filosofía tienen un mismo contenido. Tienen un mismo contenido, y esto es algo que, bueno, pues que va a llevar a una dignificación del arte como sustitutivo de la religión, y va a llevar a la aparición de un concepto muy interesante, que es el de la religión del arte. El de la religión del arte. Y esto es algo que va a ser característicamente romántico, ¿no? El de la religión del arte. Quizás esta romantización del arte pues encuentra sumos sacerdotes a lo largo de todo el siglo XIX muy importantes, ¿no? Pero posiblemente uno de los más importantes sea Wagner, ¿no? Richard Wagner, ¿no? Richard Wagner, desde luego, oficia en cierto modo también como el sumo sacerdote de esta religión del arte, y son muchos. Bueno, el otro día os recomendé encarecidamente el libro de Alex Ross, que se titula Wagnerismos o Wagnerismo, ¿no? Donde se va siguiendo un poco toda la relevancia y la importancia que tiene la música de Wagner en contextos no musicales, Cómo Wagner tiene esta enorme influencia, y sobre todo esta enorme influencia en el contexto político, en el contexto de la arquitectura, en el contexto literario, ¿verdad? En el contexto filosófico, y cómo todavía sigue habiendo filósofos importantes que, después de Nietzsche, después de la recepción que hace el joven Nietzsche de la obra de Wagner, insisten mucho en la dignidad y la importancia del pensamiento de Wagner como filósofos, como ese libro tan bonito de Badiou, ¿no? Que se titula 5 lecciones sobre el caso Wagner, o los textos que ha escrito también Slavoj Žižek sobre Wagner, ¿no? Que es muy interesante porque son dos autores de la tradición marxista que reivindican, sin embargo, la dignidad y la importancia de la obra de Wagner, ¿no? Bueno, pues a este tipo de herencia de la obra de Wagner está dedicado este libro soberbio, de verdad, de Alex Ross, titulado Wagnerismo, ¿no? Pero Wagner, desde luego, es el gran sacerdote, gran oficiante de esa religión del arte que aparece en el siglo XIX. Podríamos haber mencionado a otros muchos, podríamos haber mencionado, pues yo que sé, a Baudelaire, ¿verdad? Podríamos haber mencionado alguno de los grandes pintores románticos, pero bueno, la figura de Wagner nos interesa porque además tiene repercusiones filosófico-políticas que son muy, muy pertinentes, ¿verdad? Y fundamentalmente uno de estos conceptos que tiene una enorme repercusión filosófico-política es el concepto wagneriano de Gesamtkunstwerk, ¿no? El célebre concepto wagneriano de la obra de arte total, que sin lugar a dudas Richard Wagner piensa específicamente en el contexto de la ópera como una especie de acumulación de las distintas bellas artes, ¿no? En la ópera, que es un espectáculo musical, teatral, musical, canto, entonces confluyen el teatro, la poesía, ¿verdad?, la música y las otras artes, porque aparece la escenografía, y ahí está la arquitectura, aparece la pintura, aparece la escultura, aparece la danza, y por tanto a Wagner le parecía que era muy importante esta idea de la obra de arte total. Pero Wagner se toma la obra de arte del futuro. Wagner es un autor que realmente es equívoco, es decir, no podemos establecer un juicio definitivo acerca de la orientación ideológica política de Wagner.
Wagner era más bien libertario y estuvo muy vinculado a los ideales anarquistas, y de hecho tuvo que refugiarse como exiliado político en Suiza porque, bueno, pues porque había participado en los acontecimientos de la Revolución del 48, lo mismo que tuvieron que refugiarse Marx y Engels, por ejemplo, ¿no? Y Bakunin, ¿no? Bueno, pues muchos de los... Entonces, pues Wagner era, bueno, pues una especie de, pues eso, de teórico libertario, pero que sin embargo tenía dos elementos que van a tener una importancia notable en la recepción de su pensamiento. Uno es un profundo antisemitismo, que es cierto que escribió sobre el judaísmo en la música y que, bueno, pues va a ser un elemento que va a ser muy tomado en cuenta por la recepción nacionalsocialista de su pensamiento, y un profundo nacionalismo, la idea de crear un gran arte nacional alemán, ¿no? La relación con el joven Nietzsche es muy interesante porque Nietzsche, cuando conoce a Richard Wagner, es un niño, tenía 24 años, acababan de nombrarle catedrático extraordinario en Basilea, y en ese momento Wagner está viviendo en Lucerna, a 3 horas en tren de Basilea, en Suiza. Y entonces, pues, el joven Nietzsche es un músico aficionado, tiene composiciones musicales. El otro día hablábamos de las composiciones musicales de Adorno. Adorno es un músico muy formado, con composiciones muy interesantes. Nietzsche es un músico romántico, un pianista aficionado, con composiciones musicales un poco, bueno, pues realmente Wagner se burlaba un poco de este tipo de que le presentó, y entonces Wagner lo trató un poco despectivamente. Pero sin embargo, le gustó el entusiasmo que el joven Nietzsche manifestaba con respecto a su música y a su obra, y desde luego coincidió con él en la fascinación por Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer, en El mundo como voluntad y representación, le otorga un lugar preeminente a la música como una manifestación no de la representación en las cosas, sino de la propia voluntad. Y esto, bueno, pues Schopenhauer llega a decir que el que pueda expresar lo que dice la música sería tanto como una expresión de la propia filosofía, ¿no? Nietzsche, bueno, pues cuando conoce a Wagner expresa una ardiente admiración, una fascinación absoluta, y de hecho su libro, el primer libro importante de Friedrich Nietzsche, el primer libro publicado, El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, está dedicado y consagrado a Richard Wagner, ¿no? Es un libro juvenil, muy ambicioso, muy airado, ¿no? Pero, bueno, pues manifiesta un apoyo incondicional, una admiración hacia Wagner, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, pues Alex Ross en su libro dice que posiblemente la relevancia y la importancia del tratamiento filosófico posterior de la obra de Wagner se debe fundamentalmente, no hay un solo importante filósofo que no haya pasado por su escrito wagneriano, ¿no? Que no haya hecho una reflexión acerca de Wagner, ¿no? Es posible que esta recepción de Nietzsche, que luego, bueno, pues le lleva a distanciarse, sobre todo a partir del Tristán, sobre todo a partir de que Wagner es llamado a Baviera por el rey Luis II y empieza a construir, pues, su proyecto, ¿verdad? Su proyecto musical y su proyecto operístico en Baviera, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues Nietzsche se empieza a distanciar mucho de Wagner, sobre todo por su reorientación hacia el cristianismo, ¿no? Nietzsche se empeña muy abiertamente en reivindicar una moral de señores frente a la moral de esclavos, frente a la moral del resentimiento, reivindica la moral de la violencia, de la virtus en el sentido romano, en el sentido clásico, de la fuerza y de la superioridad del superior, frente a la moral del resentimiento y de los borregos, característica de los cristianos y de los socialistas, ¿no? Y eso le va a llevar, desde luego, a distanciarse mucho de Wagner, pero sin embargo va a manifestar toda su vida, le dedicó al menos 5 escritos diferentes a Richard Wagner, ¿verdad?, que fue publicando a lo largo de su vida, y todavía en los años del hundimiento a la última persona a la que le mandaba cartas era Cosima Wagner, y lo ingresaron en la clínica psiquiátrica de Turín diciendo que él era el marido de Cosima Wagner, ¿no? O sea que, bueno, pues
Es decir, que su obsesión con Wagner realmente era bastante grande, ¿no? Pero Wagner nos interesa por esta doble característica como el gran sacerdote un poco de todos estos, de estas doctrinas, ¿verdad? Que luego van a tener su recepción quizás fundamental, bueno, pues, y aquí está un poco el problema, ¿no?, de estas doctrinas que Nietzsche elabora y que bueno, pues que me interesa también leer en un sentido wagneriano, porque Nietzsche, pues si Wagner habla, por ejemplo, de la Gesamtkunstwerk, pues Nietzsche hablará de la Compañía de Jesús como obra de arte. Él dice, hay un texto en los póstumos donde dice la unión de voluntades como obra de arte. Y esto es interesante, ¿no?, este concepto de la unión de voluntades, ¿no? Es decir, que lo que bueno, en una ópera, sin lugar a dudas, es necesaria la cooperación de muchos, ¿verdad? En la construcción de un edificio, la obra de arte en general es necesaria la unión de voluntades como obra de arte, ¿no? Mucha gente tiene que participar en una película, ¿verdad? Mucha gente tiene que participar. Entonces, por eso Nietzsche insiste mucho en que lo característico de la obra de arte es esta, la unión de voluntades, ¿no? Pero los ejemplos que Nietzsche propone son muy interesantes, porque él no va a hablar de una ópera, sino que dice la Compañía de Jesús como obra de arte, ¿no? La Compañía de Jesús, los jesuitas como obra de arte. Dices, oye, ¿qué concepto es este, no? Claro, la unión de voluntades. O, por ejemplo, el cuerpo prusiano de Coraceros, ¿no? El cuerpo prusiano de Coraceros. Bueno, pues Nietzsche, que toda su vida, desde el nacimiento de la tragedia, reflexiona sobre el arte y sobre la esencia del arte hasta el final, ¿verdad? Y que justifica la existencia como un fenómeno estético, va a terminar considerando la voluntad de poder como obra de arte, ¿no? La propia voluntad de poder, aquello que construye la realidad de lo existente, a lo que él denomina voluntad de poder, la entiende también específicamente como obra de arte. Esta doble herencia es absolutamente relevante y es pertinente en la aparición del nacionalsocialismo, ¿no? Ni se puede decir que Wagner fuese nazi, ni nacionalsocialista, ni tampoco se puede decir que Friedrich Nietzsche fuese nacionalsocialista, ¿no? No se puede decir en modo alguno. Sin embargo, ambos son reivindicados explícitamente por el pensamiento nacionalsocialista y explícitamente por Adolf Hitler como fundamentales en el concepto, en la ideología nacionalsocialista, ¿no? El hecho de que, bueno, de que los nazis, bueno, pues la relación de Hitler con Wagner es de absoluta fascinación, ¿verdad? Es de absoluta fascinación. No solo iba prácticamente todos los años a Bayreuth, ¿no?, a la temporada de ópera, sino que además era, bueno, cuando no era canciller, era recibido por Winifred Wagner, pero bueno, pues siempre con grandes elogios, no sé qué, ¿no? Y bueno, pues, y cuando entró en la guerra, Hitler, bueno, pues premiaba a los heridos del frente ruso, les pagaba un viaje a Bayreuth y entradas para la ópera, ¿no? Él los invitaba a los soldados del frente ruso que iban allí atónitos y estupefactos a ver las óperas de Wagner, ¿no? La importancia de Wagner, desde luego, tiene que ver para el nacionalsocialismo con ese concepto de Gesamtkunstwerk, ¿no?, de obra de arte total, ¿no?, de obra de arte total, y Wagner es explícitamente reivindicado como precursor de un antisemitismo explícito, ¿no? El judaísmo en la música es un texto en el que Richard Wagner, muy joven, condena, pues, a Mendelssohn y a Meyerbeer, por ejemplo, como artistas judíos, ¿no? Condena la música judía, ¿no? Pero, bueno, pues esto, y sobre todo el nacionalismo explícito de Wagner y su, bueno, reivindicación de las sagas medievalistas alemanas, ¿no?, del mito de Tristán, de los mitos heroicos del nacionalismo alemán, pues van a llenar el nazismo de elementos wagnerianos,
muchos elementos wagnerianos, ¿no? Los héroes wagnerianos, Siegfried, van a dar innumerables nombres a legiones, comandos, etcétera, del nacionalsocialismo, ¿verdad? Nietzsche, por su parte, bueno, pues la influencia que tiene Nietzsche también es enorme, ¿no? Lo mismo que Hitler favorece y protege la temporada de Bayreuth, bueno, pues va a favorecer el archivo Nietzsche y va a favorecer la edición de, bueno, pues de obras completas de Nietzsche, que el archivo se traslada a Weimar, que es la gran capital no del Reich, sino de la República de Weimar, donde se encontraba el archivo de Goethe, ¿no? Y donde se encontraba un poco la edición de los grandes textos de los grandes autores del pensamiento alemán. Pues allí es llevado a Weimar el Nietzsche Archiv, ¿no? Hitler le regala a Mussolini las obras completas de Friedrich Nietzsche como el regalo más preciado. El propio Benito Mussolini publicó un librito dedicado a Friedrich Nietzsche, ¿verdad? Y la influencia de Nietzsche en el nacionalsocialismo es enorme, pero es particularmente importante en la concepción estética de la política, ¿no? En el ideal estético de la política, en lo que Walter Benjamin denomina la estetización de la política, de la que hablaremos a continuación. Hitler no es solo un artista frustrado. Hitler es sabido que hizo varios intentos de entrar en la Escuela de Bellas Artes de Viena. La Escuela de Bellas Artes, las escuelas de Bellas Artes en la Alemania del 19 y del 20, no eran meros talleres de pintores o de escultores, sino que eran escuelas integrales de Bellas Artes, en las cuales se pasaba por todas las bellas artes, fundamentalmente las artes plásticas, la pintura, la escultura y la arquitectura, ¿no? Buena parte de los grandes arquitectos alemanes del siglo XX tenían una formación en una escuela de bellas artes, no tenían una formación en una escuela de arquitectura como tal, ¿no? Y Hitler, bueno, pues es un pintor aficionado que intentó por 3 veces entrar en la Escuela de Bellas Artes de Viena y en 3 ocasiones fue rechazado. Sin embargo, su verdadera inquietud era por las acuarelas que todavía tenemos de Adolf Hitler, era ser arquitecto, ¿no? Y sus acuarelas, bueno, pues son acuarelas, no son malas, ¿no? Vamos, desde luego para mí, o sea, son bastante notables para mis capacidades dibujísticas, pues me parecen muy buenas, ¿no? Pero es cierto que hay una tradición de despreciar un poco los trabajos académicos de Hitler, como se pueden ver en internet, hay muchos sitios donde se pueden ver las acuarelas de Hitler, y bueno, pues eran pues, dibujos de la Múnich o de la Viena de la época, acuarelitas así, paisajes urbanos, bien ejecutados y que todavía, bueno, pues se encuentran por ahí en algunos archivos de internet, ¿no? Pero, bueno, Hitler es alguien que le concede una enorme importancia al ideal estético y artístico, le concede una enorme importancia. Gustaba, cuando era canciller, de rodearse de artistas y, bueno, pues, cuando toman París, por ejemplo, se hace acompañar de un arquitecto y de un escultor para ir a París, de Arnaud Breker, y de Albert Speer, ¿no? Para ir, bueno, pues va con artistas, ¿no? Y siempre le gustaba precisamente presumir de su carácter artístico, ¿no? El Tercer Reich se concibe específicamente como una obra de arte, ¿no? Hay un libro que me gusta particularmente y lo recomiendo muy encarecidamente, de Eric Michaud, que se titula La estética nazi, un arte de la eternidad, ¿no? En este libro, Michaud nos cuenta cómo, bueno, pues la ideología nacionalsocialista estaba absolutamente poseída de un ideal estético artístico, no solo de la religión del arte, sino del ideal del arte como verdadera herramienta de transformación social y política, ¿no?
Es Goebbels. Goebbels, en el año 27, publicó una novelita que se titulaba Michael, ein deutscher Schicksal, Miguel, un destino alemán, en el que hablaba precisamente del carácter artístico de este ideal de la revolución, ¿no? Insistía mucho en la importancia del ideal de la revolución en un sentido de obra de arte, ¿no? Cuando Hitler, llega al poder en el año 33, los propagandistas de Hitler insistieron mucho, sobre todo Alfred Boimler y Alfred Rosenberg, ¿verdad? Insistieron mucho en el carácter artístico del Tercer Reich, ¿no? En el Völkischer Beobachter, en el Observador Popular, una revista que publicaba Rosenberg, se publicó un artículo a doble página sobre las acuarelas de Adolf Hitler, ¿no? Y allí se decía primero una mentira, ¿no? Que Hitler era un estudiante de Bellas Artes de la Escuela de Bellas Artes de Viena, nunca consiguió entrar, ¿verdad? Pero se decía que en realidad el ideal estético-artístico de Hitler era la realización del Tercer Reich, ¿no? Es decir, que Hitler no era única y exclusivamente un pintor aficionado, sino que el ideal del Führer era el realizar el Tercer Reich como obra de arte. Y este ideal, bueno, se manifiesta en muchas campañas publicitarias, ¿no? Y en muchos, bueno, pues a veces incluso en viñetas humorísticas, ¿no? Y en obras de arte, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un retrato del Führer de Fritz Erler de 1939, no sé si lo podréis ver, un retrato del Führer en el que aparece el Führer al frente de un edificio, la Casa del Arte Alemán, como si fuese el arquitecto, pero delante de una estatua, y él aparece con los símbolos del escultor, un martillo, un mazo y un cincel, ¿no? Como escultor del Reich, ¿no? Como el gran artista del Reich. Una revista satírica en el año 33, en la revista Jugend, en el año 33 publicó una espeluznante publicación, no la veréis, ¿verdad? Pero luego si queréis os acerquéis por aquí, la podéis ojear, una publicación en la que Adolf Hitler aparece junto a un artista judío, que ha creado una obra de arte en la que la masa se pelea y no sé qué tal. Hitler aplasta esa obra de arte y con el barro de esa obra de arte en la que aparece la masa peleando, construye a la vez que desaparece la obra del judío, desaparece el propio judío de la viñeta, es interesante, ¿verdad? Y luego construye un Übermensch, ¿no? El gran hombre ario, el gran hombre alemán, con un ideal puramente clasicista. Estos ideales para el Tercer Reich eran fundamentales. Para el Tercer Reich era fundamental la condena del arte degenerado, que se consideraba arte judaizante, arte judío, ¿verdad? Arte marxista y judío, bueno, todo el mundo conoce la exposición de Entartete Kunst del año 37 en Múnich, que se presentó en Berlín al año siguiente, pero lo importante no era la exposición de arte degenerado, lo importante fue la construcción de la Casa del Arte Alemán, donde se presentaron las obras de los grandes artistas plásticos alemanes, los grandes pintores clasicistas y los grandes escultores clasicistas, ¿no? Que son los que pasaron a formar parte de esa Casa del Arte Alemán. La cuestión del arte era una cuestión decisiva. Para Hitler lo es, para el Tercer Reich lo es. Hitler diseña los uniformes y las banderolas, y los símbolos. Es fundamental para el Tercer Reich ese elemento estético-artístico de las reuniones anuales del partido en Nuremberg. Es fundamental. Y por tanto hay un diseñador, creo que era Hugo Boss, el que hace el diseño de los uniformes para Adolf Hitler, ¿no? Hugo Boss, el que hace los diseños de los uniformes para Adolf Hitler, ¿no? Pero todo es supervisado por Hitler, ¿no? Pero las reuniones anuales del partido, Hitler es un gran orador. Y como orador le interesa mucho el ejercer una enorme influencia en su auditorio, hechizar, seducir, arrebatar al auditorio. Y hay muchas fotografías en las que Hitler
está ensayando posiciones retóricas muy decimonónicas para entusiasmar y persuadir a su auditorio con... Hay fotografías que él mismo se hacía para trabajar un poco el espectáculo de las masas, que era Hitler como orador, parece ser que era electrizante, parece ser que era muy atractivo como orador, era un gran seductor de masas, ¿no? Y le daba una enorme importancia. El propio Hitler decía que en sus discursos del partido perdía unos 5 kilos, ¿no? Porque era tal la tensión que le requería, etc. Pero estos encuentros anuales del partido en Nuremberg le llevaron también a, por ejemplo, bueno, pues estetizar esos encuentros, porque claro, una cosa es los ideales de la juventud aria y los cuerpos atléticos y los ideales del superhombre, y otra cosa eran los gordos y borrachos que llegaban allí como miembros del Partido Nacional Socialista, y entonces aquel ganado impresentable les parecía que era preferible que no desfilasen tan atléticos y orgullosos, y por eso decidieron, junto con Goebbels, hacer un desfile nocturno con antorchas, ¿no? Con antorchas y tal, era muy espectacular. Pero Goebbels le recomendó a Adolf Hitler, a un joven arquitecto, un tipo muy listo, Albert Speer, que organizó una cosa que fue espectacular. Le pidió a la Luftwaffe que le dejase los focos de proyección antiaérea, y con eso organizó una gran avenida de luz que todo el mundo se quedó ¡wow! Bueno, esto a Hitler le entusiasmó, aquella catedral de luz organizada con los focos de la Luftwaffe, aquel desfile nocturno, y entonces le encargó el diseño del estadio de Nuremberg, y luego lo hizo su arquitecto de cabecera, Albert Speer, ¿no? Es muy interesante, de verdad, leer, todavía sigue siendo muy interesante leer las memorias del propio Albert Speer, porque, bueno, pues muestra un poco lo listo que fue este tipo, que llegando a ser ministro de armamento, ministro de la guerra del Tercer Reich, se libró el proceso de Nuremberg de la pena capital diciendo: no, yo solo era un humilde arquitecto, yo me dedicaba a hacer casas y tal. El humilde arquitecto diseñó para Adolf Hitler el gran plan de renovación absoluta de la capital del Tercer Reich, que era la reconstrucción, la recreación de Germania, ¿no? Germania es un proyecto gigantesco, del que Hitler estaba absolutamente orgulloso y que tenía en la Cancillería, y que en los momentos del asedio, cuando ya estaban las tropas rusas bombardeando directamente la Cancillería, él salía de su refugio a ver la maqueta de Germania que le había hecho Albert Speer, ¿no? Le producía, bueno, pensaba que eso le producía un gran consuelo, ¿no? Es muy importante el carácter estético, artístico del Tercer Reich, porque por eso le da tanta importancia a los artistas, le da tanta importancia a los músicos. Por eso es muy sorprendente. Nosotros con los artistas del franquismo los tratamos como el culo, ¿no? Pero sin embargo es muy curioso que Leni Riefenstahl sigue gozando de una cierta dignidad intelectual como gran artista del Tercer Reich, y Albert Speer, ¿no? como arquitecto, ¿no? Incluso no lo sé si Arno Breker y algunos de los escultores de Hitler todavía tienen cierto predicamento, ¿verdad? Pero es curioso cómo la dignidad y la importancia que le daban a los artistas era porque realmente concebían el Tercer Reich como obra de arte, ¿no? Y sobre todo el superhombre, la idea hitleriana del superhombre, que es una idea de supremacía racial, bueno, que toma un poco el motivo de Friedrich Nietzsche, tiene poco que ver realmente con Nietzsche, y eso es lo que va a llevar mucho a un debate filosófico entre la interpretación oficial del Nietzsche que hacen los filósofos oficiales del régimen, Alfred Rosenberg, fundamentalmente, ¿no? Y desde luego, bueno, pues el propio Martin Heidegger se ve en la obligación de escribir, después de que renuncia al rectorado, se ve en la obligación de escribir y dedicarle 2 semestres seguidos al pensamiento de Nietzsche para tratar de desvincularlo de la lectura nacionalsocialista. Bueno, habría mucho que decir sobre este tema, pero bueno, lo cierto es que la idea de la realización del Tercer Reich era la idea estético-artística de un ideal en el que se concibe el príncipe o el Führer
como artista, ¿no? Y esto, bueno, pues es una idea que es eminentemente romántica, la idea de la transformación social y política, pero es una idea que de algún modo, bueno, pues Walter Benjamin, que escribe en París en el año 36, como exiliado judío, ¿verdad? Escribe en París en el año 36 ese texto importantísimo que se llama La obra de arte, en la época de su reproductividad técnica. Él pensaba que podía encontrar en la obra de arte técnicamente reproducida, en el cine y la fotografía, un instrumento al servicio de la revolución que no pudiese ser instrumentalizado por la concepción romántico-fascista del arte, ¿no? La concepción romántico-fascista del arte, dice Benjamin, es aquella concepción cultural de la obra de arte, En la reproducción técnica de la obra de arte desaparece el aura, desaparece el carácter aurático de la obra. Ni el cine ni la fotografía tienen aura, no hay original, todo es copia, ¿no? Son producciones, además, en las que no se sabe bien quién es el autor, o son producciones colectivas, ¿no? Y por tanto no existe esta idea aurática de la obra de arte característica de la concepción romántico-fascista, dice Benjamin directamente. Frente a la estetización de la política, termina Benjamin ese texto diciendo: los comunistas reivindicamos la politización del arte. La politización del arte. Bueno, esto parece por tanto contraponer o justaponer dos concepciones de la política y del arte como si estuviesen enfrentadas, ¿no? Y como si la concepción del nacionalsocialismo fuese más romántica que la concepción de la revolución, la concepción marxista de la revolución. Y este último extremo es el que me gustaría poner en cuestión ya para terminar la sesión de esta tarde, el que me gustaría poner en cuestión a propósito de un libro muy polémico, pero muy apasionante, de Boris Groys, que se titula Stalin Gesamtkunstwerk, ¿no? Stalin Gesamtkunstwerk, Stalin, obra de arte total, en el que se utiliza explícita y deliberadamente ese concepto wagneriano para hablar del stalinismo como un ideal tardo romántico en el que, en realidad, los ideales que realiza el stalinismo son los ideales estético-artísticos de la revolución. Porque la tesis de Boris Groys es la de que, bueno, lejos de ser Stalin el que acaba con los movimientos artísticos de vanguardia y lejos de ser Stalin el que impone despóticamente una ideología política, la del realismo socialista, que se exige a todos y que acaba con las veleidades de la vanguardia, es más bien Stalin la conclusión lógica de aquellos movimientos artísticos de la vanguardia, porque todos los artistas que se comprometen al servicio de la revolución, tanto el suprematismo como el constructivismo, tanto el suprematismo de Malevich como el constructivismo de Tatlin, habían dicho que lo importante era la revolución, no el arte, ¿no? Que lo importante era la realización de la revolución. Y por eso la tesis de Boris Groys es: Stalin no disolvió las asociaciones artísticas, Stalin no estableció el dogma del realismo socialista, fueron las propias asociaciones artísticas las que recibieron con alborozo el decreto de reunificación, de disolución de las sociedades literarias y artísticas, porque en realidad de lo que se trataba era de poner el arte al servicio de la revolución y de acabar con esas experimentaciones vanguardistas, y es en el contexto precisamente de las disputas de las asociaciones de los artistas donde aparece la idea del realismo socialista como el verdadero compromiso del arte. No es una doctrina de Stalin, es una doctrina que procede de las propias disputas del arte de vanguardia. Y por tanto, lejos de ser el stalinismo lo que acaba con los movimientos de vanguardia, el stalinismo es, por el contrario, la verdadera realización de este ideal estético-artístico que termina siendo, como vemos, absolutamente totalitario, ¿no? Un ideal que se promete en principio que realiza la libertad y que, sin embargo, se termina transformando en la idea de un despotismo absoluto bajo la forma de los
dos llamados totalitarismos, ¿no? Bueno, podríamos hablar muchas más cosas acerca de la deriva post-comunista de los problemas del arte y de la estética, de lo que Lipovetsky ha llamado el capitalismo artístico, o podríamos hablar también de otros temas ya más del siglo XXI, si queréis, pero yo creo que con esto, bueno, pues se ha hablado por hoy bastante y desde luego estoy a vuestra entera disposición para lo que queráis. Sí que quería deciros que Tono Areán ha tenido la amabilidad de la editorial Árdora, y bueno, pues en la editorial Árdora se publicó el libro Parcial Apasionada Política, en el que están algunas de estas lecciones que os he estado, o parcialmente algunas de estas cosas, por si a alguno le interesa. Debo decir que estoy muy orgulloso de publicar la editorial Árdora el año pasado, no con motivo ni a propósito de la publicación de mi libro, pero coincidió cuando se publicó mi libro en la editorial Árdora, les dieron el premio a la mejor editorial cultural del Ministerio de Cultura español, y entonces bueno, pues, ha tenido la amabilidad de traer algunos ejemplares por si alguno quiere hacerse con alguno de ellos. Pero bueno, estoy a vuestra entera disposición para lo que queráis, por favor. He dicho Tono Areán, ¿no? Ah, sí. Digo, es que... Vale. Bueno, y José María Parreño, que también es muy buena amiga. Bueno, sí, por favor. Yo tengo literalmente las declaraciones, en mi libro están recogidas literalmente en alemán, porque sé que estas cuestiones se dan siempre muy a la... Y dice, la mayor obra de arte nunca realizada, ¿no? Entonces, en el cosmos, ¿no? Entonces dices, bueno, esto es... Pero bueno, son declaraciones, es cierto que son en la prensa, ¿no? Pero dice que es la mayor obra de arte, literalmente, ¿no? Y es cierto lo que tú dices, que bueno, quizás aquí hay una cosa que es importante, ¿no? Fue concebido como un espectáculo en directo para todo el planeta. Yo lo vi a las 3 de la tarde en el telediario directamente y me quedé, wow, pero era para emitir en los programas de la televisión a la hora de las televisiones, ¿no? En directo, ¿no? Y así fue, ¿no? Pero lo que Stockhausen señala es el carácter musical. Es muy interesante, porque él habla del carácter musical de la ejecución. Dice, wow, ojalá hubiera podido yo tener músicos que ensayaran durante varios años para una única actuación. Dice, joder, este tío, ¿no? Pero él estaba fascinado con músicos que ensayaron como locos, ¿eh? Dice, eso sí que es una entrega por amor al arte, ¿no? A una disciplina, y lo decía así, ¿no? Bueno, están muy pinabaos a esa disciplina de la danza, a esa exigencia casi militar, ¿no? de la disciplina y la práctica para una única ejecución, y así lo dice, ¿no? Entonces dices, bueno, pues sí, pero para él es importante este concepto de que, y claro, bueno, pues efectivamente supuso de inmediato, bueno, un malentendido. No es un malentendido, se le vino el mundo encima, todo el mundo... Fue prácticamente el final de su carrera, porque todo el mundo dijeron, qué aberración, qué barbaridad. El tratar y es el problema que nosotros tenemos, porque si tratamos el Tercer Reich como obra de arte, tenemos que hacernos cargo de que estamos hablando también del Holocausto como obra de arte, del Holocausto como obra de arte. Y entonces dices, no, esto, ¿qué obra de arte es esta? Entonces, no estamos frivolizando, estamos hablando directamente del horror, ¿verdad? Pero dices, bueno, ¿qué clase de obra de arte es esta? Entonces, aquí tenemos un poco que remitirnos a una tradición del concepto de arte y de obra de arte, porque lo que nadie ha dicho en ningún momento es que sea una obra de las bellas artes, es una obra de arte. ¿Y aquí qué es una obra de arte? Porque si entendemos desde Sun Tzu el arte de la guerra, ¿verdad? Pues entonces dices, bueno, pues efectivamente hay arte es un saber hacer, y arte, bueno, pues de tantas cosas. Los que enemigos de los toros dicen, la tortura ni es arte ni escultura. Dicen, bueno, no sé, no voy a hablar de los toros, pero la tortura es un arte muy refinada, lo digo de verdad, el arte de torturar, bueno, Georges Bataille habla con fascinación del suplicio chino ese de los mil cortes, que se trataba de perpetuar el sufrimiento del justiciado consciente hasta que el dolor fuese insoportable, ¿no?
Entonces, las torturas, el arte de torturar, el de la gota malaya, anda que no hay que pensar, no hace falta ser cabrón, ¿no? Para pensar, pues ese tipo de torturas, ¿no? Entonces, que la tortura no es un arte, bueno, pues es muy, muy discutible, ¿no? Y por no hablar de los toros, que también, evidentemente, considero que es un arte, ¿verdad? Pero bueno. Con el atentado de las Torres Gemelas, para empezar, entró un nuevo paradigma, ¿no? Entró el nuevo paradigma frente al viejo paradigma del enfrentamiento de bloques, del capitalismo y el comunismo, el bloque socialista, el bloque americano, lo que sea, el americanismo, como le gusta hablar a Martin Heidegger, por no utilizar el concepto marxista del capitalismo, ¿verdad? Pero con el atentado de las Torres Gemelas irrumpió en la historia lo que Huntington dio en llamar The Crash of Civilizations, ¿no? El choque de civilizaciones. Bueno, no sabemos hasta qué punto es un concepto sociológicamente o histórico-políticamente pertinente. Yo lo leí en su momento, me pareció un libro muy brillante, ¿verdad? Pero, bueno, pues tiene esas cosas de decir hasta qué punto esto es algo que está sucediendo realmente, ¿no? Con independencia de la unión de voluntades, lo que yo quiero llamar la atención es sobre esa deriva totalitaria de la ideología estética, ¿no? Es decir, cómo ese ideal de emancipación y de transformación social y política que se deposita en un ideal de tipo estético-artístico termina en un modelo totalitario, sorprendentemente totalitario, ¿no? Entonces, bueno, porque claro, además la diferencia entre el artista y el político es que el artista crea y sabe, él tiene la intuición y sabe lo que tiene que hacer, está guiado por el genio, ¿no? Entonces el artista se permite esa libertad que, bueno, pues que de otro modo al político tradicional o al filósofo Basileus, que tiene la obligación de saber la verdad, pues no sabemos hasta qué punto le estaría permitido otros modos de imponer su voluntad, ¿no? Y sin embargo el ideal del artista es el de modelar el pueblo como una escultura, ¿no? Michaud señala que es algo que aparece, la idea del modelo de trabajar la masa del pueblo como una escultura es algo que aparece en la República de Platón, es decir, la idea del príncipe como artista, ¿no? Pero bueno. La dictadura del proletariado es una exigencia comunista, y el proletariado tiene que defenderse armado frente a las agresiones de los capitalistas, del antiguo régimen y las agresiones internacionales, y por tanto para el proletariado es fundamental no solo armarse, sino ser un Estado lo más fuerte posible. Entonces Benjamin en el año 36 no es crítico con el estalinismo en modo alguno, no es crítico con el estalinismo. Para distanciarse del estalinismo, bueno, pues quizás realmente Adorno sí que empieza a establecer esa distancia radical, pero ya sabes que Benjamin, bueno, aunque puede ser crítico del modelo del socialismo real, sin embargo no llega a manifestar una distancia explícita con respecto al proceso del comunismo real. Por tanto, bueno, pues de algún modo lo suscribía, ¿no? Y él consideraba, sí que consideraba ingenuamente, porque desde luego Adorno, sobre todo en Dialéctica de la Ilustración, en ese capítulo dedicado a la industria cultural y en su experiencia con las grandes productoras norteamericanas en California, cuando ve aquello dice no ocultan en absoluto su carácter de industria, entonces se burla con razón de la ingenuidad de Benjamin pensando que el cine y la fotografía, al ser masivamente reproducidos, iban a ser automáticamente políticamente comprometidos con los ideales sociales y políticos del comunismo, ¿no? Esto es una ingenuidad absoluta por parte de Benjamin, ¿no? Pero bueno, pues él claro, está condenando un modelo de arte, que es el modelo de arte que él denomina romántico fascista, ¿no? Y es la relación cultural con el arte, esa relación cultural de actitud religiosa del arte, que es la religión del arte de la tradición romántica, ¿no? Y eso es lo que él está condenando, diciendo, bueno, esto frente a la estetización del arte, los comunistas propugnamos la estetización de la política, los comunistas propugnamos la politización del arte, ¿no?
Y bueno, pues las paradojas del arte politizado, pues las vemos un poco, las paradojas del arte político las vemos un poco precisamente en el otro contrafenómeno, ¿no? Porque si hemos insistido mucho en cómo para el nacionalsocialismo el arte es muy importante, no menos importante lo es para el comunismo, y es muy importante cómo las doctrinas del realismo socialista se imponen para todos los comunistas del mundo. Y se imponen, y entonces hay una teoría del arte que es enormemente influyente y es muy llamativo porque la estética y la filosofía del arte, si era pura ideología superestructural que no cambiaba en absoluto las cosas, sin embargo el marxismo le da tanta importancia, ¿no? Y hay autores marxistas, quizás los filósofos marxistas más importantes, se remiten a los problemas del arte. Ahí está Lukács, ahí está Benjamin, ahí está Adorno, ¿verdad? ¿Por qué? Ahí está Bloch, ¿no? Entonces, ¿por qué los grandes pensadores marxistas se ocupan de estos problemas del arte? No habíamos quedado en que era algo puramente superestructural, ideológico e inesencial. Sin embargo, vemos cómo la doctrina del realismo socialista se convierte en un núcleo de agitación y de propaganda fundamental del pensamiento comunista, ¿no? Y bueno, pues es cierto que esto forma parte del ideario y del modelo de realización de un Estado, ¿no? Yo soy un poco escéptico al respecto, ¿no? Sobre todo porque cuando hemos visto la primavera árabe fue una de las primeras revoluciones aparentemente tuiteadas, ¿no? Y la valoración posterior que tenemos que hacer es francamente negativa, ¿no? Apareció como un movimiento emancipatorio de liberación contra regímenes autoritarios y corruptos. Lo que a la hora de la verdad hemos visto ha sido cómo tanto Israel como Estados Unidos han destruido países progresistas, socialistas, donde había una cierta emancipación de la mujer y los han convertido en regímenes autoritarios, islámicos y regresivos, ¿no? Por intereses deliberados bueno, pues entonces aquello que aparecía como movimientos emancipatorios que todos saludamos con entusiasmo, ¿no? Porque es cierto que frente a los regímenes autoritarios de la época de Gaddafi o de Saddam Hussein, pues aquello parecían revueltas que había que recibir con alborozo, cuando luego hemos visto que el resultado final ha sido algo instrumentalizado, ¿no? Hay que tener mucho ojo con esto de la supuesta libertad, porque lo cierto es que también es una herramienta muy peligrosa. Lo hemos visto con el Brexit, ¿no? Aparentemente, o lo hemos visto con Donald Trump, la demagogia de los tweets y de la manipulación un poco de la información, ¿no? Esa información que ingenuamente te llega al teléfono y que luego dices, ¿y esto quién graciosamente lo paga, ¿no? Y resulta que pum, 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 te están machacando con una ideología política muy, muy clara, ¿no? No lo sé. Uno pensaría que después de Auschwitz, cosas tan penosas como el racismo habrían desaparecido definitivamente de nuestro panorama, ¿no? Ayer mismo un supremacista blanco en Búfalo va a un hipermercado a matar negros por el hecho de ser negros, ¿no? Entonces, lo que demuestra claramente que el racismo es más corrosivo y más correoso, y si el racismo es más correoso, las ideologías que piensan en la transformación política a través de la obra de arte siguen siendo también muy correosas, y los ideales, la idea de un arte político está con nosotros constantemente, no nos ha abandonado en modo alguno, ¿no? Entonces, bueno, pues son temas que, por desgracia, por desgracia, yo soy partidario de un arte político, de un arte politizado y un arte feminista, y comprometido con la... y bueno, pues en la Bienal de Venecia le acaban de dar el premio de honor. ¿Comprometido o político? Comprometido y político, no sé si hay mucha diferencia. No sé si hay mucha diferencia. No lo sé. Bueno, pues nada más. Nada más.